Si te gusta jugar con lo sobrenatural en los Sims 4, entonces este video es para ti, porque hoy vamos a hablar de más mods para Sims ocultos. Hola Simmers, bienvenidos una vez más al canal. Y digo más porque este video es la segunda parte de otro donde ya estuvimos viendo algunos mods increíbles para vampiros, hombres lobo, magos y todo ese caos paranormal que tanto nos gusta en nuestras partidas. Porque seamos honestos, en los Sims cuando empiezas a jugar con ocultos ya no hay vuelta atrás. Empiezas con un vampiro, luego agregas un hechicero y cuando te das cuenta tu barrio parece un episodio especial de Halloween. Así que en este video te voy a mostrar 5 mods más que expanden el gameplay de los Sims ocultos. Nuevos poderes, nuevos ocultos, nuevas mecánicas, más interacciones sobrenaturales y en general mucho más drama paranormal para tus partidas. Así que prepara tu carpeta de mods porque vamos a empezar. Si alguna vez te has preguntado por qué en los Sims 4 todo el mundo parece aceptar a los ocultos sin hacerse muchas preguntas, pues este mod viene a arreglar eso. Secret Occults introduce un sistema donde los Sims tienen creencias sobre la existencia de los ocultos. Cuando cargas la partida, cada Sim recibe automáticamente uno de 3 rasgos: cree en los ocultos, no cree en los ocultos o ha presenciado a un oculto. La mayoría de Sims serán escépticos, pero aproximadamente un 20% sí creerá en lo sobrenatural, y a partir de ahí empieza lo interesante. Tus Sims pueden descubrir que los ocultos existen observando pruebas reales, por ejemplo, ver la cola de una sirena mientras nada, presenciar a un hombre lobo en su forma bestial, ser abducido por aliens, ver a un vampiro beber plasma o ver a un hechicero lanzar magia. También se añaden nuevas interacciones sociales, como convencer a otros Sims de que los ocultos existen o intentar convencerlos de que todo es un mito. Incluso puedes preguntar directamente por el estatus oculto de un Sim o confesar que tú mismo eres un vampiro, alien, hombre lobo, etc. El mod además añade bastante contenido extra, un nuevo rasgo de personalidad, entusiasta del oculto, perfecto para Sims obsesionados con lo paranormal, un nuevo miedo al oculto, que puede aparecer después de malas experiencias con criaturas sobrenaturales, preferencias de gusto o disgusto hacia tipos específicos de ocultos que generan distintos estados de ánimo. Además hay 2 nuevas aspiraciones: descubrimiento oculto, donde se supone que debes demostrar al mundo que los ocultos existen, y entusiasta del oculto, donde debes convertirte en un experto en todo lo mágico. También hay un nuevo libro llamado Occult Knowledge Compendium que tus Sims pueden comprar en cualquier estantería y que les da buffos de concentración. Como puntos negativos, por decirlo de alguna manera, podríamos destacar que, aunque añade muchísimas interacciones, puede tardar un poco en activarse todo el gameplay, porque muchas mecánicas dependen de que tus Sims realmente presencien cosas sobrenaturales. En cuanto a las dependencias, para que el mod funcione necesitas el Cerberus Custom Preferences Mod y el XML Injector. Además, necesitas al menos un pack que incluya un tipo de oculto, como por ejemplo el pack de los vampiros, el Realm of Magic, el Island Living o cualquier otro pack con criaturas sobrenaturales. El mod además incluye un archivo opcional que modifica algunas interacciones del juego base para que tengan más sentido, como eliminar la interacción de preguntar si es sirena y reemplazarla por preguntar estatus oculto. Si prefieres mantener las interacciones originales del juego intactas, puedes eliminar ese archivo, aunque algunas cosas podrían sentirse un poco incoherentes con el sistema del mod. En general, este mod hace que el mundo se sienta mucho más realista y misterioso, como si los ocultos realmente estuvieran escondidos entre la sociedad. Si alguna vez has jugado con extraterrestres en los Sims 4 y has pensado, ok, pero podrían tener mucho más gameplay, entonces este mod probablemente te va a encantar. Aliens Reloaded es básicamente una expansión completa del sistema de alienígenas del juego. No es solo un par de interacciones nuevas, el mod reconstruye gran parte del gameplay alienígena para hacerlo mucho más profundo, narrativo y un poco más caótico, como deberían ser los aliens. Para empezar, añade muchísimas interacciones sociales nuevas relacionadas con extraterrestres. Tus Sims pueden hablar de su planeta natal, compartir historias de aventuras espaciales, quejarse de haber sido abducidos, advertir a otros Sims sobre luces misteriosas en el cielo o incluso confesar que son extraterrestres a sus amigos y familiares. También se amplía el sistema de descubrimiento. Los Sims ahora pueden preguntar si alguien es un alien, convencer a otros de que los extraterrestres existen o reaccionar de distintas maneras cuando descubren la verdad.
El mod también introduce nuevos rasgos que se obtienen jugando. Por ejemplo, los Sims humanos que descubren la verdad obtienen el rasgo Conoce la verdad, que desbloquea nuevas interacciones. Los híbridos humano-alien reciben un rasgo visible que confirma su origen extraterrestre. Y también existe el rasgo Miedo a los extraterrestres, que puede aparecer después de una mala experiencia con ellos. Además, se añaden nuevos tipos de relaciones ocultas. Por ejemplo, el juego puede registrar qué Sims saben tu secreto alienígena o a quién le has borrado la memoria. Sí, eso también se puede hacer. Una de las mecánicas más interesantes es el nuevo motivo de poder cerebral. Este reemplaza la energía normal en los alienígenas y funciona como la fuente de sus habilidades mentales. Se consume al usar poderes psíquicos y puede recargarse con cosas como dormir, meditar alienígenamente o incluso tomando café. Y hablando de poderes, el mod añade 8 nuevas habilidades alienígenas. Algunas de ellas incluyen compartir emociones, transmitiendo tu estado de ánimo a otro sim, sondear preferencias para descubrir gustos, disgustos y miedos, o borrar mente, que puede dejar a un sim con amnesia total. Y esto también puede salir mal, porque algunos poderes pueden fallar o tener efectos inesperados. También se añade una nueva habilidad llamada Conocimiento Alienígena, junto con un foro secreto en internet llamado Intercambio Extraterrestre, donde los aliens pueden comprar libros, objetos extraterrestres e incluso aprender poderes más avanzados. El mod también amplía el gameplay familiar. Los niños alienígenas pueden aprender poderes mentales, los padres pueden enseñarles a controlarlos, y todo esto incluso se integra con el sistema de valores del pack de paternidad. Además, incluye nuevas cosas como rasgos de lote relacionados con conspiraciones y abducciones, personajes especiales como conspiradores expertos o líderes alienígenas, mejoras en el sistema de abducciones, mascotas alienígenas interactivas en terrarios y una autonomía más inteligente para que los aliens mantengan mejor su identidad secreta. Puntos a tener en cuenta con este mod, pues primeramente es un mod muy grande y complejo, así que puede sentirse un poco abrumador si solo quieres algo simple para tus aliens. Segundo, muchas de sus funciones funcionan mejor empezando una partida nueva, ya que añade nuevos rasgos, relaciones, NPCs y sistemas que se integran mejor desde el inicio del juego. En cuanto a las dependencias, para que el mod funcione correctamente, necesitas sí o sí el mod de la Core Library y además el pack de Get to Work, que es el que introduce a los extraterrestres en el juego. Además, el creador recomienda instalar también el Premade Sim Relationship Overhaul, o abreviado PSRO, un mod que es del mismo creador, para desbloquear más gameplay y trasfondo. En cuanto a los conflictos y compatibilidades, el mod es compatible con la mayoría de mods, pero no es compatible con otros mods grandes que modifiquen el sistema de alienígenas, ni con mods que alteren las criaturas del terrario alienígena o la región de Sixa. También hay que tener cuidado si usas el MC Command Center, porque el módulo MC Occult puede interferir con el sistema de abducciones del mod, pero si quieres saber un poco más al respecto de este punto, puedes verlo mejor en la descripción del creador. En pocas palabras, Aliens Reloaded es uno de esos mods que hacen que te preguntes por qué esto no era así en el juego base. Pero bueno, si te gusta el drama espacial, las conspiraciones, los Sims paranoicos mirando al cielo y los aliens manipulando recuerdos como si nada, este mod convierte a los extraterrestres tan olvidados en uno de los ocultos más completos del juego. Si pensabas que los Sims planta en los Sims 4 eran un poco meh, este mod básicamente llega y dice: ok, vamos a arreglar todo este desastre. Expanded Plant Sims transforma completamente este oculto y lo convierte en una experiencia muchísimo más profunda. Para empezar, los Sims Planta ahora son permanentes. Ya no tienes que preocuparte por ese temporizador raro que hace que tu Sim vuelva a la normalidad después de unos días. Aquí te quedas verde para siempre. Además, puedes personalizar su apariencia, decidir si quieres la piel verde clásica, quitar ciertos efectos visuales o incluso modificar su look completamente. Los Sims Planta ahora también tienen habilidades propias, como absorber agua de charcos para satisfacer su necesidad de hidratación, tomar el sol, literalmente enterrándose en la tierra para hacer fotosíntesis, comunicarse con la diosa de la naturaleza, una especie de meditación espiritual vegetal, elegir un dominio estacional que influye en sus poderes y clima favorito, entre otras. También aparece una habilidad nueva llamada Forma de Sim Planta,
que desbloquea perks o ventajas a medida que progresas. Entre estas ventajas hay cosas muy locas como floraquinesis para controlar plantas, feromonas para influir en otros sims, viaje subterráneo para moverte bajo tierra, forma Spriggan, una transformación en árbol humanoide, poder druídico que desbloquea magia natural. Sí, básicamente pasas de ser un sim planta a ser un druida del bosque con superpoderes. Una de las mecánicas más interesantes del mod es Sylvia, la diosa de la naturaleza. Tus acciones con el medio ambiente afectan una nueva estadística llamada afinidad con la naturaleza. Si cuidas plantas y el ecosistema, ganas su favor. Si destruyes cosas, bueno, digamos que la diosa no se lo toma muy bien. Este mod también añade nuevos tipos de ocultos relacionados con la naturaleza, como los sátiros, que son criaturas traviesas que tocan la flauta de Pan, bailan y dominan la habilidad de travesura, o los micónidos, que son una especie fúngica con mente colmena que puede controlar sims mediante esporas, básicamente hongos zombies sociales, muy parecidos a los de un videojuego y serie bastante populares que creo que casi todos conocemos. Y por si fuera poco, si un sim planta se ve afectado por la planta madre de Strangerville, puede convertirse en una aberración vegetal bastante perturbadora. Así que sí, el drama botánico está garantizado. Puntos a tener en cuenta con este mod, como seguramente habrás podido imaginarte, es un mod enorme. Añade muchas mecánicas, sistemas y objetos, así que puede sentirse un poco abrumador si solo querías algo pequeño para Sims Planta. En cuanto a las dependencias, la buena noticia es que funciona con el juego base, aunque si tienes Strangerville, desbloqueas algunas funciones extra relacionadas con la planta madre. En cuanto a los conflictos o incompatibilidades, este mod modifica el sistema principal de los Sims Planta del juego, incluyendo el rasgo de Sim Planta, sus necesidades, sus perks, el temporizador original, así que cualquier mod que también cambie esos archivos puede entrar en conflicto. En resumen, si siempre pensaste que los Sims Planta del juego base eran un poco decorativos, este mod los convierte en algo mucho más interesante. Druidas, espíritus del bosque, cultos naturales y ocasionalmente hongos que controlan mentes. Porque claramente lo que faltaba en los Sims 4 era más caos vegetal. Y pasando de los Sims Planta a los hechiceros, al jugar con estos ocultos, ¿nunca se han preguntado dónde aprendieron magia estos Sims? ¿YouTube mágico? Bueno, este mod básicamente responde a esa pregunta. Magic School añade una escuela de magia funcional para que tus lanzadores de hechizos puedan estudiar formalmente, algo así como su propia versión de Hogwarts, aunque aquí la directora espiritual sea nada más y nada menos que Bonhilda. La escuela mágica de Bonhilda aparece como una nueva opción de escuela o carrera académica que puedes elegir desde el teléfono o la computadora. Cuando tu sim se inscribe, deja de ir a la escuela normal y comienza su formación mágica, avanzando por distintos niveles en lugar de calificaciones tradicionales. Empiezas como principiante y para subir de nivel tendrás que completar diferentes tareas mágicas. Una de las principales actividades es escribir ensayos sobre temas mágicos, usando un libro especial que te da la escuela. Si lo pierdes, no pasa nada, puedes volver a comprarlo desde una estantería. Además, durante tu formación puedes pedir consejo a los sabios del reino de la magia, lo cual es un detalle bastante inmersivo si ya conoces ese mundo. A medida que progresas, desbloqueas diferentes materias mágicas, por ejemplo, astronomía, que mejora la habilidad de lógica, o magia práctica, donde existe la posibilidad de aprender hechizos nuevos al final del día, entre otras más. Todas las asignaturas se desbloquean cuando alcanzas el nivel 3 dentro de la escuela. En el nivel 4 llega el momento del examen final, que funciona como un evento activo. Tu sim viajará al reino de la magia y tendrá que completar varias tareas mágicas para aprobar. Dependiendo de cómo lo hagas, puedes obtener diferentes resultados. Bronce, apruebas sin beneficios extra. Plata, recibes una pequeña ventaja salarial en tu futura carrera mágica. U oro, empiezas tu carrera mágica con mejor salario y un nivel más alto. Así que ya sabes, estudiar magia aquí realmente vale la pena. La escuela funciona con el sistema de teletrabajo, lo que te permite participar en el evento escolar cuando quieras. Puedes realizarlo en el Reino de la Magia o incluso en otro solar que prepares como escuela mágica si usas mods de lugares personalizados. Incluso los Sims niños pueden asistir,
aunque para que puedan usar hechizos necesitarás un mod adicional. En cuanto a los puntos a tener en cuenta con este mod, primeramente la escuela no es completamente activa como la del pack de High School Years, ya que funciona mediante eventos y teletrabajo. Y además, algunas funciones, como la experiencia completa para los niños, dependen de mods adicionales. Y hablando de dependencias, para usar este mod necesitas obligatoriamente el pack de Reino de la Magia y opcionalmente se recomienda el MC Command Center o el Quit School de Triplice para permitir que los Sims abandonen la escuela normal, y además el Children Can Use Magic de Sepsid si quieres que los niños lancen hechizos. En cuanto a los conflictos o incompatibilidades, puede entrar en conflicto con mods que modifican el sistema escolar del juego, especialmente mods de educación. Por ejemplo, algunos usuarios han reportado posibles conflictos con Education Overhaul de Adipindigo, especialmente si también usas mods para abandonar la escuela. En resumen, Magic School es uno de esos mods perfectos si te gusta jugar con hechiceros y quieres que su historia tenga un poco más de lore académico mágico, porque, seamos honestos, si tu sim va a lanzar rayos, teletransportarse y convertir gente en ranas, mínimo debería haber pasado por una escuela de magia primero. En el mundo de los Sims 4, sobre todo si juegas con ocultos, sabrás que los Sims humanos lo tienen un poco complicado, porque claro, los vampiros tienen poderes, los lanzadores de hechizos lanzan magia, las sirenas de alguna manera controlan el océano, y mientras tanto el Sim humano está ahí, pagando facturas y tratando de no quemar el mac and cheese. Pues que sepas que el último mod de este top viene a equilibrar un poquito las cosas. Psychic Sims convierte a tus Sims humanos en personas con habilidades psíquicas. No son ocultos como tal, siguen siendo completamente humanos, pero están en contacto con espíritus que les conceden ciertos poderes sobrenaturales. Entre las habilidades más interesantes están cosas como disipar emociones negativas, ayudando a otros Sims a sentirse mejor, hacer predicciones que pueden ser alegres o bastante ominosas. Hasta pueden comulgar con los espíritus, lo que incluso restaura necesidades del Sim. Pero lo que realmente hace interesante este mod es su sistema de fantasmas. Los Sims psíquicos pueden vincular fantasmas a un cristal, invocarlos cuando quieran e incluso desarrollar una especie de amistad espiritual con ellos. Y si se llevan bien, esos fantasmas pueden ayudarte, darte regalos o incluso traer a otros fantasmas. Básicamente puedes terminar organizando fiestas de fantasmas en tu casa. Sims normales hacen barbacoas, tus Sims hacen reuniones paranormales. Además, el mod incluye una habilidad psíquica de 5 niveles, que desbloquea nuevas interacciones como calmar fantasmas, maldecir Sims, otorgar poderes psíquicos a otros o incluso quitárselos si te arrepientes. Y algo que me gusta bastante es que los Sims normales también reaccionan a esto. Pueden pedir lecturas psíquicas, burlarse de los supuestos poderes o incluso contratar servicios paranormales desde el ordenador como sesiones espiritistas, tarot o hechizos del amor. Este mod añade gameplay sobrenatural sin necesidad de expansiones. Si no tienes packs como el de Reino de la Magia o el de los vampiros, este mod igual te permite tener un toque paranormal en tu partida. Además, interactúa mucho con los fantasmas, algo que en el juego base suele estar bastante desaprovechado. En cuanto a los temas a tener en cuenta, uno de los puntos débiles es que la habilidad psíquica todavía es un poco corta en niveles altos. El propio Lumpinu ha comentado que planea expandirlo en futuras actualizaciones. Y lo segundo es que algunas mecánicas dependen bastante de los fantasmas, así que si no juegas mucho con ellos o no te gustan, puede que no aproveches todo el sistema. En cuanto a las dependencias, este mod solo requiere la toolbox de Lumpinu, y en cuanto a los conflictos o compatibilidades, en general el mod no suele tener conflictos graves, pero como añade muchas interacciones sociales y poderes, puede solaparse con otros mods que también añadan sistemas psíquicos o de magia alternativos. Básicamente, Psychic Sims es un mod perfecto si quieres añadir un toque sobrenatural, pero sin convertir a tu sim en otro vampiro más. Porque seamos honestos, a veces uno solo quiere ser humano, pero humano con poderes. Y esos fueron 5 mods increíbles para expandir el gameplay de los Sims ocultos en los Sims 4. La verdad es que los ocultos ya son divertidísimos de por sí, pero con mods como estos se vuelven muchísimo más interesantes. Como siempre, todos los links de los mods que mencioné en el video los voy a dejar en la descripción directamente desde las páginas oficiales de los creadores para
para que puedas descargarlos de forma segura. Y ahora cuéntame tú, ¿cuál de estos mods te llamó más la atención? ¿Cuál te pareció más interesante? O si ya usabas alguno en tus partidas. Cuéntamelo en los comentarios, que siempre los leo y además los tengo bastante en cuenta para próximos videos y nuevas ideas. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte si es que aún no lo estás para más contenido de los Sims, mods y todo lo que haga nuestras partidas un poquito más interesantes. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Chaito.